Durante el desarrollo de esta clase vamos a trabajar con todo lo que tiene que ver con sensores. Lo que sabemos, según lo que tenemos acá en la teoría, nos dice que la mayoría de los dispositivos Android incorporan sensores que miden su movimiento, orientación y otras magnitudes físicas. Dice, estos sensores proporcionan datos de magnitudes físicas con alta precisión y exactitud. Lo primero que tenemos que entender es que nuestro dispositivo físico, ¿sí? Nuestro dispositivo, tiene esa lista de sensores, ¿sí? Toda esa parte de sensores, al igual que el resto de componentes físicos, forman el hardware sobre el que corre nuestro sistema operativo Android, ¿no? Ahora, ustedes saben que una de las capas del sistema operativo Android es el tema de las librerías, el conjunto de librerías que permiten acceder de manera nativa a esos componentes de hardware, ¿sí? Si bien cada uno de esos sensores, cada uno de esos dispositivos, son de fabricantes, de terceros, digamos, ¿sí? No necesariamente son de los mismos creadores o fabricantes del dispositivo, las librerías, ¿sí? Ustedes no tienen, para poder utilizarlos, que, digamos, adicionar ningún software especial, no tienen que poner ningún driver para poder accederlos, ¿sí? Ya que el dispositivo trae, como les decía recién, de manera nativa, un conjunto de librerías para poder hacerlo a nivel programación, ¿sí? Entonces, independientemente del fabricante de esos dispositivos, ustedes saben que desde tu aplicación, ¿sí? Como desarrollador, los podés acceder porque dispone Android de esas librerías, ¿no? A ese conjunto de sensores, ¿sí? Los podemos clasificar, por ejemplo, en 3 categorías. Una de las categorías es sensores de movimiento, ¿sí? Los sensores de movimiento son los que miden, por ejemplo, las fuerzas de aceleración y giro de tu dispositivo en los 3 ejes, X, Y, Z. Dentro del grupo de sensores de movimiento, tenés, por ejemplo, los sensores de gravedad, el acelerómetro, el giroscopio y sensores de rotación. El otro grupo es el de los sensores de medio ambiente, ¿sí? Estos sensores son capaces de medir magnitudes medioambientales, como por ejemplo, temperatura, presión atmosférica, iluminación, humedad, ¿sí? Dentro de esta categoría de sensores de medio ambiente tenés, por ejemplo, el barómetro, el fotómetro o los termómetros, ¿sí? Y la última categoría, el último grupo, son los sensores de posición, ¿sí? Que miden la posición física del dispositivo. Entre estos están los sensores de orientación y el magnetómetro. Es decir, que una posible clasificación de los sensores es en estos 3 grupos. Dijimos, sensores de movimiento, sensores del medio ambiente y sensores de posición. Eso podría ser una categoría. ¿Cómo hago para poder acceder a esos sensores? ¿Sí? Entonces tenemos que para poder acceder a los sensores disponibles en el dispositivo y obtener sus datos, tenemos una serie de clases e interfaces, ¿sí? Que tienen funcionalidades a través de las cuales nosotros podemos acceder a un sensor, ¿sí? Técnicamente, o sea, en términos generales, ¿sí? ¿Cómo hago yo desde mi programa Java poder acceder a esos dispositivos? Bueno, lo primero que tengo que hacer es, de alguna forma, puedo obtener la lista de todos los sensores que tiene mi dispositivo, ¿sí? Recuerden que no todos los dispositivos tienen todos los sensores. Entonces yo puedo obtener, ¿sí? De alguna manera, usando una de esas clases, usando métodos de una de esas clases, puedo obtener la lista de todos los sensores disponibles en el dispositivo, ¿sí? Una vez que obtengo la lista, yo puedo de esos sensores obtener, por ejemplo, las capacidades de información, el rango de medida, la potencia,
¿sí? La precisión que tiene, el grado de precisión, pero también puedo empezar a recibir datos acerca de las magnitudes que estos miden, ¿sí? Es decir, que si yo me conecto al sensor de temperatura, puedo empezar a obtener las lecturas de temperatura, por ejemplo, de ese sensor. ¿Qué puedo hacer? Bueno, para poder acceder a las magnitudes, ¿sí?, que va leyendo el sensor, lo que voy a hacer es ponerle un listener, ¿sí? Algo parecido a lo que hacían con el GPS. Vieron que, por ejemplo, para poder obtener lecturas del GPS, podíamos poner un listener, ¿sí?, para ir monitorizando de alguna manera las lecturas. Bueno, con esto básicamente es lo mismo, ¿sí? Para poder acceder a esos sensores, ¿sí?, las clases e interfaces que nosotros podemos llegar a utilizar se encuentran todas dentro del paquete android.hardware, ¿sí? Dentro de la clase android.hardware. Dentro de la clase, dentro de este paquete, perdón, android.hardware, tengo la clase sensor, ¿sí? Esa clase representa, los objetos de esa clase representan a un sensor con todas sus propiedades, ¿sí?, y todas sus funcionalidades. A ese sensor, si yo quiero ponerle un listener, ¿sí?, tengo, para manejar los eventos, ¿sí?, provenientes de ese sensor, las magnitudes provenientes de ese sensor, tengo la clase SensorEvent, ¿sí? Sensor Manager es el gestor que permite acceder a los sensores de un dispositivo. ¿Se acuerdan que en la diapositiva anterior decía, mira, el primer paso es poder obtener la lista de todos los sensores que tenemos, ¿sí? Bueno, si yo quiero obtener una lista de todos los sensores que tengo en mi dispositivo, me voy a valer de la clase Sensor Manager, ¿sí? Y Sensor Listener, ¿sí?, es el listener, ¿sí?, que es el que permite manejar los eventos provenientes de un sensor. Ahora vamos a ver en conjunto en dónde van cada una de estas clases, cómo las uso en combinación, ¿sí?, a estas clases e interfaces. La clase Sensor, ¿sí?, la clase Sensor tiene una serie de constantes que identifican a cada uno de los sensores, ¿sí? Por ejemplo, la constante Type Accelerometer representará a un sensor de tipo acelerómetro, ¿sí? De tipo Type Gyroscope al giroscopio, y así sucesivamente. Fíjense que Sensor, ¿sí?, tiene constante para distintos tipos de sensores: acelerómetro, magnetómetro, giroscopio, sensor de orientación, de luminosidad, de proximidad. Ya que yo con sensor puedo representar a todos los sensores que puede llegar a tener un dispositivo, recordando que no todos los dispositivos tienen todos los sensores, ¿sí? Ahora bien, recién vimos que una forma de clasificar o de agrupar o de dividir a los sensores eran las categorías: sensor de movimiento, de medio ambiente y de posición. Otra categoría es dividirlos en dos grupos, ¿sí?, en sensores virtuales y reales. Los sensores reales, ¿sí?, se refiere al sensor que indica una medida de una magnitud física, mientras que el virtual significa que son medidas obtenidas a partir de la combinación de las medidas de otros sensores, ¿sí? Por ejemplo, sensores reales, ¿sí?, ya que la medida es de una magnitud física, tenemos, por ejemplo, el acelerómetro, el giroscopio, el de campo magnético, el de luminosidad, el de presión, el de temperatura ambiente, ¿sí?, y el de humedad. Esos son sensores reales.
Los virtuales, por ejemplo, tenemos el sensor de proximidad, ¿sí? El sensor de proximidad detecta si el dispositivo se encuentra lejos o cerca de un determinado obstáculo, ¿sí? De un determinado objeto. ¿Por qué le llamamos virtual? Porque las magnitudes que devuelve ese sensor las obtiene en base a otros sensores, ¿sí? Uno de los sensores del que se vale el sensor de proximidad es, por ejemplo, el sensor de luz, de luminosidad, ¿sí? Por ejemplo, el sensor de gravedad, ¿sí? El que mide la gravedad, se vale de otros sensores, como por ejemplo el de campo magnético, el del acelerómetro, ¿sí? Es decir, que los sensores virtuales obtienen, como dice acá la presentación, sus medidas, sus magnitudes, a través de otros sensores físicos, ¿sí? Bien. La clase sensor, como decíamos recién, representa a todos los sensores, tanto reales como virtuales. Ahora bien, ¿cómo hago entonces para poder obtener la lista de todos los sensores que tengo en mi dispositivo? ¿Cómo podría lograr eso? Bueno, para hacerlo, ¿sí? Tenemos que utilizar nuestro Sensor Manager. Tenemos que crear un objeto, lograr obtener un objeto del tipo Sensor Manager. ¿Por qué? Porque ese objeto tiene el método getSensorList, que nos permite obtener una lista de todos los sensores, ¿sí? Disponibles. ¿Cómo lograríamos hacer eso? Bueno, lo primero que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos en nuestro proyecto, ¿sí? Nuestro proyecto en blanco. Vamos a crear un método. Voy a tener hacerlo separado del onCreate, así nos recargamos el onCreate con todo, ¿sí? Según en nuestra diapositiva, a ver si me deja ponerlo acá, lo que deberíamos hacer es lo siguiente. Como estamos parados, ¿sí? Como estamos parados en una activity, disponemos del método getSystemService. Si le pasamos a getSystemService, le tenemos que decir qué tipo de servicios queremos acceder, a qué tipo de servicios. En este caso no son los servicios de GPS, sino que en este caso el servicio de sensor. Vamos a importar acá Sensor Manager. Fíjense, si yo pongo getSystemService, fíjense, lo que me devuelve es un object, ¿sí? Lo que hacemos es castearlo a Sensor Manager. ¿Cómo sabemos que vamos a obtener un Sensor Manager? Porque estamos pidiendo, a través del parámetro del método getSystemService, que queremos acceder al servicio de sensores, ¿sí? Una vez que obtenemos nuestro Sensor Manager, le vamos a pedir a nuestro Sensor Manager la lista de los sensores. ¿Cómo? Con el método getSensorList. Fíjense que yo puedo acá hacer lo siguiente. Yo puedo poner sensor, ¿se acuerdan que en la teoría decía que la clase sensor tiene como constantes los nombres de cada uno de los sensores, ¿sí? Si yo quiero acceder a un sensor en particular, directamente pongo sensor.type y el sensor al que quiero acceder, ¿sí? Por ejemplo, al acelerómetro, ¿sí? Pero lo mismo, el método getSensorList me devuelve una lista, ¿sí? Me devuelve una lista. Por más que yo acá indique que quiero acceder a un sensor en particular, él me devuelve una lista. Obviamente, una lista con un sensor, ¿sí? En este caso, para la práctica, vamos a obtener, en lugar de un sensor
en particular, vamos a obtener la lista de todos los sensores. Por eso, type all, ¿sí? Que nos devuelve una lista con todos los sensores disponibles en nuestro dispositivo, ¿sí? Entonces, a esto lo vamos a guardar en una lista de tipo sensor, ¿sí? Esa es la idea. Bien. ¿Qué puedo hacer ahora? Y bueno, puedo recorrer esa lista y ya que estoy, la vamos a mostrar por consola, ¿sí? Por el log de salida. Podríamos, a ver si esto no funciona, la lista que voy a recorrer de tipo sensor, elemento, y la lista se llama lista sensores. Y acá vamos a hacer log de, vamos a usar log de, vamos a usar como etiqueta Debug. sí, no, porque yo como salida otra cosa. ¿Okay? Y esto quería mostrar. Ese sensor, ¿sí? Un objeto de tipo sensor tiene estos métodos, ¿sí? Tiene una serie de métodos para que yo pueda obtener, por ejemplo, el nombre del sensor, la potencia de ese sensor, medida en microamperes, el tipo de sensor, el tipo genérico de sensor, datos del fabricante del sensor, la versión del sensor, pero vieron que yo no puedo obtener las magnitudes, o sea, yo no puedo decir si es el acelerómetro, ¿sí? O si es el sensor de temperatura, por ejemplo, que me diga cuántos grados centígrados hay en el ambiente. No puedo, ¿por qué? Porque sensor representa al dispositivo físico. Después, para poder obtener las magnitudes, tengo que ponerle un listener a ese sensor, ¿sí? Esto me va a dar los datos acerca del dispositivo físico, las propiedades de ese dispositivo nada más. Por ejemplo, vamos a obtener el nombre, que nos muestre el nombre del sensor. Entonces, lo que podríamos hacer acá es entonces, de ese sensor que estoy recorriendo, get name. ¿Sí? Entonces, lo que vamos a hacer acá, desde el onCreate, es llamar a este método, obtener sensores, para que cuando lo ejecutemos, cuando ejecutemos nuestra activity, muestre por consola los nombres de todos los sensores que tenemos en nuestro dispositivo. ¿Sí? Vamos a ir probando primero eso que tenemos hasta ahí. Yo voy a ir pausando para que ustedes lo vayan probando. Bien. Ahora, lo que tendríamos que hacer es vincularnos, elegir un sensor en particular y acceder a las magnitudes de ese sensor, ¿sí? Yo voy a avanzar esto un segundito, acá, y vamos a analizar este código, y después volvemos a la diapositiva anterior. ¿Cómo accedo a un sensor en particular? Bueno, el paso básicamente es el mismo, ¿sí? El paso básicamente es el mismo. Generamos un sensor manager, ¿sí? Luego, a través de ese sensor manager, en lugar de obtener toda la lista de sensores, obtengo uno en particular, por ejemplo, el acelerómetro, ¿sí? Si tengo acelerómetro, pregunto acá, si en la lista esa hay un elemento, bueno, entonces lo que voy a hacer es, usando el método register listener, ¿sí? De sensor manager, pongo a través de los parámetros de ese método lo siguiente. En el primer parámetro, ¿sí? La clase de tipo sensor event listener, que es la que se va a encargar de escuchar el evento y manejarlo cuando suceda. Evidentemente acá
y en un this. ¿Por qué? Porque la clase que maneja el evento es esta misma clase, esta misma activity, evidentemente, ¿sí? Además de ser una activity, implementa Sensor Event Listener, ¿sí? El segundo parámetro es a qué sensor yo quiero acceder, a qué sensor quiero ponerle listener. Esto quiere decir que yo podría ejecutar este método varias veces, ¿sí? Si yo tengo una lista de varios sensores, yo podría ejecutar este método varias veces y ponerle un listener a cada uno de los sensores, al acelerómetro, al giroscopio, ¿sí? En este caso estamos haciéndolo con uno en particular, ¿sí? Con el que está en la lista de sensores en la posición 0, que es el acelerómetro en este caso. Y en el tercer parámetro es la frecuencia de actualización, ¿sí? Y esto depende de cuán frecuente quieren ustedes obtener las métricas, ¿sí? La frecuencia más alta es esta, Sensor Delay Gain, ¿sí? Generalmente, si ustedes están usando el acelerómetro, por ejemplo, para manipular algún objeto en un videojuego, van a querer que las frecuencias de lectura sean mucho más altas que algún otro sensor, que el de temperatura, que por ahí les interesa que las lecturas del sensor de temperatura se hagan cada tanto y no tan frecuentemente, entonces puedo usar otra constante, ¿sí? La constante Sensor Delay Gain es la frecuencia más alta, ¿sí? Ahora bien, volviendo a la clase Sensor Event Listener, es decir, volviendo a la clase que va a manejar el evento, ¿sí? Esa clase que implementa la interfaz Sensor Event Listener, y acá vuelvo a lo que teníamos recién, esa clase Sensor Event Listener tiene dos métodos, ¿sí? Tiene dos métodos que voy a tener que implementar. La clase que implemente la interfaz Sensor Event Listener, si es una clase concreta, digamos, no es una clase abstracta, tiene que implementar estos métodos. El onAquarisChain, ¿sí? Que se invoca, dice, cuando cambia de exactitud el sensor. Esto tiene sentido si el sensor, por ejemplo, tomo como sensor el GPS, por ejemplo. Pero el otro método, ¿sí? Que también tengo que redefinir, es el método onSensorChain. Este método, onSensorChain, es el que se va a ejecutar cada vez que el sensor obtenga una nueva medida, una nueva lectura de medida, ¿sí? Una nueva magnitud, ¿tá? Fíjense que ese método trae como parámetro un objeto de tipo SensorEvent, ¿sí? Que va a traer información acerca del sensor que produjo el evento. ¿Qué quiere decir esto? Que yo puedo tener una sola clase de tipo SensorManager, ¿sí? Puedo tener una sola clase de tipo SensorEventListener, ¿tá? Y que de acuerdo al sensor de donde se produce el evento, hacer algo, ¿sí? Si es el acelerómetro, hacer tal cosa, si es el giroscopio, hacer tal otra, si es el sensor de proximidad, hacer tal otra, ¿sí? O sea que lo que viene acá es información acerca del sensor del que se produjo el evento y las magnitudes. ¿Y cómo vienen las magnitudes acá? En ese objeto, SensorEvent, las magnitudes vienen en un arreglo llamado values, ¿sí? Ese arreglo, generalmente un arreglo de 3 posiciones, ¿sí? Dependiendo del tipo de sensor, supongamos, si es el acelerómetro, en el que va a haber lecturas en los 3 ejes, ¿sí? X, Y, Z, bueno, en una posición del arreglo voy a tener la magnitud leída del sensor X, en otra posición del arreglo lo leído de movimiento o aceleración sobre el eje Y en otra posición del arreglo, lecturas del eje Z, ¿sí? Obviamente, que si el sensor es un sensor de temperatura, ese arreglo, ¿cuántas posiciones les parece a ustedes va a tener?
2. ¿Y qué tendrías en una posición? La temperatura alta y la temperatura baja en la otra. C2. ¿O una No, sola? una sola posición con la temperatura, nada más. Está Con bien, la está bien. temperatura. ¿Sí? Entonces, la clase sensor, perdón, si bien digo, la clase sensor event, ¿sí? Trae como información las magnitudes, el sensor de donde vino, ¿sí? De donde estoy obteniendo esa lectura, ¿ah? La exactitud del evento, ¿sí? Y el tiempo transcurrido entre un evento y otro en nanosegundos, ¿sí? O sea, nos trae una unidad de tiempo, en donde nos dice, bueno, mira, con respecto a la lectura anterior es de tanto. Bueno, ¿y cómo uso eso? Vamos a suponer que queremos armar este ejemplo que nosotros tenemos acá, ¿sí? Queremos hacer este ejemplo, queremos obtener lecturas del acelerómetro, por ejemplo, ¿sí? Entonces, volvemos a nuestro código, que lo voy a poner así para compartir, si no se hace un rancho. Ahí está. Bien, yo podría, si quiero seguir al pie de la letra la diapositiva, yo podría decir que mi clase, main activity, es una activity y además implement sensor event listener. Podría hacerlo de esa forma. ¿Me van siguiendo? Entonces, sí. Main activity sería las dos cosas. Una activity y un sensor event listener. O podría, perdón, crear una clase interna, ¿sí? Es decir, dentro de mi clase main activity, tener otra clase. ¿Vale? Acá termina mi clase main activity. Acá podría tener otra clase. Day, class, ¿sí? Llamada sensor, por ejemplo, implements sensor event listener. Y acá está lo que les decía. Cuando mi clase implemente sensor event listener, me va a obligar a que implemente sus métodos, el onSensorChain y el onSensorAqueryChain. De estos dos métodos, el que me interesa es este, es el onSensorChain, ¿sí? Que es el que se va a ejecutar cuando al sensor al que le ponga este listener obtiene una nueva medida, ¿sí? Fíjense que este método recibe un objeto del tipo SensorEvent, ¿sí? De tipo SensorEvent. Ese objeto, SensorEvent, tiene lo que te mostraba recién en la diapositiva. Por ejemplo, tiene la propiedad sensor con el sensor de donde proviene la lectura, ¿sí? La exactitud, el tiempo medido en nanosegundos, ¿sí? Lo da en un long, un entero largo, y tiene un arreglo de valores flotantes, ¿sí? Values. Si nosotros vamos al acelerómetro, ¿sí? Y vamos a lo que dice la teoría con respecto al acelerómetro, ahí ustedes lo están viendo, y que la barra de zoom me está molestando. Bien. Nos dice que el acelerómetro mide la aceleración aplicada al dispositivo sobre tres ejes, ¿sí? X, Y, Z. Que las medidas, las magnitudes del acelerómetro vienen en ese arreglo values en la posición 0, la aceleración ejercida sobre el eje X. En la posición 1 sobre el eje Y y en la posición 2 sobre el eje Z. ¿Sí? ¿Cómo calcula la aceleración? Bueno, acá tienen el fundamento de la física, de cómo obtiene de dónde salen esas medidas, esas métricas.
¿sí? Esas magnitudes que ustedes van a obtener dentro de cada uno de esos dispositivos, ¿sí? ¿Para qué lo puedo usar? Y bueno, podría utilizarlo, por ejemplo, para un videojuego o para animar algo en la pantalla, que cuando ustedes giren el dispositivo, ¿sí? O hagan un movimiento con el dispositivo sobre alguno de los ejes, en la vista se anime algún determinado objeto, ¿sí? Bien. Entonces, vamos a borrar acá, y bueno. Entonces, como nosotros tenemos intención de acceder al acelerómetro, ¿sí? Sabemos que sensor event, en su arreglo values, va a traer tres valores diferentes. Uno en el eje X, otro en el eje Y y otro en el eje Z. ¿Sí? Tres valores diferentes. Pero yo no los quiero mostrar a esto, no lo voy a mostrar a las lecturas, no las quiero mostrar en el log de salida. ¿Sí? Lo vamos a mostrar en la vista, y ya que está, aprovechamos que nuestra vista, ¿sí? Los estoy llevando de un lado al otro como los locos, nuestra vista tiene, vieron que cuando ustedes generan el proyecto por defecto, tienen ese text view que dice Hello World. Bueno, vamos a ir mostrando en ese text view las lecturas. A este text view le vamos a agregar un ID para que podamos accederlo desde la vista. Y le vamos a poner que si el text view mostrar, por ejemplo. ¿Sí? Lo único que agregué acá es en la vista, al text view, si no lo tienen al text view lo agregan, le puse un ID. ¿Sí? Entonces, volviendo a nuestra activity, hacemos lo que sabemos hacer. Vamos a declarar una variable atributo del tipo textView, mostrar. Vamos a crearnos un método, realizar vista. Digo que lo crea el método. Y acá lo que le decimos que nuestro textView mostrar es igual a findDoById, r.id. Listo, eso en este caso tengo en el inicializar vista. Bien. Perfecto. Entonces, continuando con la sobreescritura o la implementación del método onSensorChain, vamos a hacer lo siguiente. En nuestro textView mostrar, le vamos a setear el valor de x, decimos x es igual a, le vamos a concatenar la lectura que hay en SensorEvent. SensorEvent es la variable parámetro de este método, del onSensorChain, ¿sí? Punto values, y el valor de x era el que estaba en la posición 0, ¿sí? Voy a concatenar, espacio, lo que hay en y, igual, y acá era lo que estaba en SensorEvent.value, posición 1, y ya que estamos, z. Z igual, y le concatenamos lo que hay en la posición 2. ¿Sí? Entonces ahí tenemos lo que haría el método onSensorChain de nuestra clase leerSensor que implementa SensorEvent. ¿Sí? SensorEvent dice. Paso la clase. Bueno, ¿cómo usábamos esto? ¿Cómo usamos esto? Bien. Para que entendamos nuestra clase. Tenemos, por un lado, tenemos nuestro método onCreate, que se va a encargar de inicializar la vista, y llamábamos, ¿se acuerdan de acá? El método obtener sensores. ¿Sí? Y acá quiero volver otra vez a la diapositiva para mostrar algo
que yo lo pasé de largo, pero creo que algunos de ustedes se dieron cuenta, lo siguiente. Vieron que cuando nosotros recién vimos el ciclo de vida de las activities, habíamos visto que siempre es conveniente, ¿sí? La inicialización de sensores o la desvinculación de sensores, sobre todo la vinculación a un sensor, hacerla no en el onCreate, sino en el onResume, ¿sí? Que es el método que se ejecuta ratito antes de que la vista se haga visible, ¿sí? Y conviene desvincular al sensor, cuando va a ser destruida la activity, ¿sí? Por ejemplo, en el onStop, ¿ok? Bien. ¿Cómo podríamos hacer eso? Lo que podríamos hacer es Sobreescribir el onResume. sobreescribir el onResume, exactamente. Lo voy a hacer acá. Acá podría hacer clic secundario. Con Mirar Control O código, te abre el override. lo- Busco pero puedo escribir protect void, ¿sí? Después de la llamada super, acá lo que debería hacer es esto que puse yo en el onCreate, obtener sensores, esto lo vamos a sacar de acá. Vamos a decir, acá, ¿sí? En el onResume. Bien. Yo para no desaprovechar esto que tengo acá, el obtener sensor, sino la lógica que puse acá en obtener sensores la paso al onResume, como ustedes quieran. Si lo hacen así, entonces, en el obtener sensores, que era el método que estábamos usando hasta recién, tenemos el Sensor Manager. Ese objeto Sensor Manager es el mismo que tengo que utilizar para poder tanto vincular el sensor, ponerle un listener al sensor, como anular el listener para ese sensor, ¿sí? Entonces quiere decir que para no tener varias instancias de Sensor Manager, vamos a ponerlo como variable atributo, ¿sí? Podríamos tener acá el atributo, una variable de tipo Sensor Manager. Manager. Entonces, en nuestro método obtener sensores, acá la inicializamos, ¿sí? Queremos obtener la lista de sensores, pero no todos. Queríamos acceder al acelerómetro. Entonces, en lugar de pasarle todos, punto, type, acelerómetro. Bien. No quiero recorrer la lista, ¿sí? Sé que mi dispositivo tiene acelerómetro. Si no sé y quiero asegurarme, podría poner esto. Si lista sensores, punto size, mayor a 0, quiere decir que al menos un elemento hay. Bueno, acá le pongo el listener, ¿sí? Le pongo un listener a ese sensor, ¿sí? Para ponerle un listener a ese sensor lo hago a través de mi objeto Sensor Manager, ¿sí? Fíjense que Sensor Manager tiene el método registerListener. ¿Qué espera en el primer parámetro? En el primer parámetro espera un listener, ¿sí? Es decir, un objeto ¿de qué tipo? sensor. Bueno, Exactamente, un objeto de tipo SensorNeverListener, ¿sí? Es decir, un objeto del tipo de mi clase LeSensor, ¿sí? Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a declararnos también, porque esa misma referencia la tengo que desvincular después. Vamos a poner acá el tipo LeSensor, una variable de atributo, LeSensor. En el obtener sensores, obtenemos el Sensor Manager. Leer sensor igual a new leer sensor. Sensor.
Entonces, en el obtener sensores, instancio un objeto del listener, obtengo el sensor manager, accedo al acelerómetro, ¿sí? Pido de la lista de sensores el acelerómetro. Cuando me aseguro que esté el acelerómetro, vamos a ponerle un listener. Entonces acá, en el primer parámetro, que pide un objeto de tipo SensorEventListener, le voy a pasar mi LED sensor. ¿Sí? En el segundo parámetro, ¿sí? En el segundo parámetro, ¿se acuerdan que pedía a qué sensor le voy a poner, ¿sí? El listener, y el otro, la frecuencia, ¿sí? Y en el tercer parámetro, la frecuencia. Entonces, en este caso, el sensor al que le voy a poner el evento es el que está en mi lista de sensores, que es posición 0, y la frecuencia, habíamos dicho que nosotros tenemos el Sensor Manager, las constantes con las frecuencias, ¿sí? Sensor Manager, Sensor Delay Gain, que es la velocidad más alta. Fíjense que tengo el lento, rápido y normal. ¿Sí? Ahí está. Entonces, cuando en el OnResume, cuando se ejecuta el OnResume, antes de que la vista se haga visible, se registra el sensor. ¿Sí? Cuando el sensor empiece a tener lecturas, inmediatamente, ¿sí? se va a ir ejecutando el método OnChain. Y debería ir refrescando en la vista los valores leídos. ¿Sí? Lo que debería hacer ahora es en el OnStop, lo puedo hacer acá después del OnResume para que se vayan quedando juntitos. También controlo override method. Lo que voy a hacer es decirle a mi sensor manager punto a register listener. ¿Y cuál es el listener que voy a desregistrar? Es el leer sensor. ¿Sí? Leer sensor. Entonces, ahí paso. Voy a ir pasándole. Ya tienen la clase interna, se las pasé, ¿no? Sí. 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 Acá tienen el obtener sensores, la versión. Ahí está el método de sensores. El inicializar vista. Los métodos. El OnStop y el OnResume. Y acá les paso el OnClick. Bien, recién obtuvimos lecturas desde el acelerómetro, ¿sí? Fíjense que el giroscopio, ¿sí? Que es el sensor que mide las velocidades de rotación sobre los distintos ejes, también nos devuelve la lectura en un arreglo values de 3 posiciones, ¿sí? Con lo mismo, pero en este caso
las lecturas en cada una son las velocidades de rotación en cada eje, ¿no? X en la posición 0, velocidad de rotación en el eje Y y Z. ¿Qué podrían probar? Cambiar el tipo de sensor en el código por el giroscopio y ver cuáles son las lecturas que obtienen, ¿sí? Fíjense que en el caso del sensor de proximidad, ¿tá? Obtengo un solo valor, ¿sí? Un solo valor. Por lo tanto, el arreglo tiene una sola posición, ¿sí? Y ese valor que va a estar ahí puede ser, depende del dispositivo, puede ser la distancia al otro objeto, ¿sí? Cuando ustedes acercan el teléfono, por ejemplo, cuando van a hacer una llamada, ¿sí? El sensor de proximidad puede medir, le puede dar la lectura con una unidad en centímetros, por ejemplo, la distancia del objeto, o puede darle un valor numérico, ¿sí? Entre 0 y 9, ¿no? 0 que está muy próximo y 9 que está alejado. Podría ser, ¿sí? O dos valores. Entonces estaría bueno después probar también con el sensor de proximidad, ¿sí? El magnetómetro también nos da, también nos da 3 tipos de lecturas, ¿sí? Y lo que mide es la intensidad del campo magnético en los 3 ejes, ¿sí? O sea, que me da también un arreglo de 3 posiciones. En el caso del barómetro, nos devuelve la presión atmosférica en milibares, es decir, nos devuelve un solo dato. Y finalizamos. Entonces, ¿qué les pido? Lo siguiente, prueben ir cambiando en su código, acá, el tipo de sensor. Obviamente, tengan cuidado con esto. Si el sensor que eligen, por ejemplo, es el giroscopio, si el sensor que elijo es el giroscopio, sí voy a seguir teniendo 3 posiciones, ¿no? Que era la velocidad sobre cada uno de los ejes. Pero si el sensor que elijo es el de proximidad, voy a tener lecturas en una sola posición, ¿sí? Entonces, van a tener que modificar el código. ¿Estamos? A ver, vayan probando ustedes qué lecturas obtienen de acuerdo al sensor. Probamos con el acelerómetro, fíjense qué pasaría con el giroscopio, ¿sí? Cuando lo mueven al dispositivo, con el sensor de proximidad, con el de temperatura, y ya se viene el desafío. ¿No se va a romper? No. ¿No? Bueno. Bueno, por eso, si vos elegís acá como sensor, por ejemplo, algo que devuelve 3 elementos, el código te sirve, seguí manteniendo como lo tenés, ¿sí? Si vas a elegir acá como sensor que te devuelve una sola lectura, vas a tener que modificar acá el código, ¿sí? Comenta esta línea y hace que muestre lo que hay solamente en el posición 0, ¿sí? Bien, bien, bien. Pero... Van a crear una aplicación en donde, obviamente, valiéndose del uso de sensores, al sacudir el teléfono, realiza una llamada al número que vos elijas, ¿sí? O sea, yo abro la aplicación, que no haga nada, pero si sacudo el teléfono, haga la llamada al número que vos elijas, ¿sí? Tienen 1 hora para hacerlo. A ver qué sale. Bueno, ahí vamos a ver qué sensor usaste, a ver. Usé el acelerómetro. En el OnResume usaste el acelerómetro directamente. Sí. Bien, perfecto. Y esto lo puse para... Sí. Para probar. O sea que acá la línea válida y potable es esta, que le registrás al acelerómetro el leer sensor. Bien. Te asegurás en el on-stop de registrar el listener. Bien. Sí. Y en el on-sensor chain lo que haces es justamente evaluar el valor de X del acelerómetro, ¿no? Que si toma rangos mayores a 7
o menores a -7, ¿sí? Es porque estás haciendo este movimiento de arco, entonces haces que haga la llamada, ¿no? Creas el Sí. URI con el teléfono, inicias la activity, perfecto, el intent es el de action call, que es el que hace la llamada, pero te creaste además una bandera para que lo haga una sola vez a la llamada. Sí. La bandera la tenés como atributo de la clase del main activity. Sí. Perfecto. ¿Y tuviste que pedir algún permiso para que haga la llamada? Para Sí. poder... El permiso de manifiesto, Calvo. bien, y por código lo hiciste también en el onCreate. En el onCreate puse esto. Perfecto. Bien. Un poco larguito. Perfecto. Bien. Bueno, ya aprovechando que esto queda grabado, les aconsejo que para la semana que viene revean la clase en donde vimos el patrón MVVM, ¿sí? En donde estaba el ejemplito, para que lo vuelvan a hacer, ¿sí? Y repasar los conceptos del patrón y la estructura de nuestro proyecto cuando usamos ese patrón, ¿sí? Porque eso es lo que vamos a usar el lunes, cuando veamos, vamos a ver el lunes un nuevo componente visual, que es el menú navegable, que si bien te lo genera automáticamente Android Studio, pero bueno, vamos a ir viendo cada uno de los componentes de ese menú, en dónde están, para cuando los quiera personalizar, pero ya vamos a encarar a todas las vistas usando ese patrón, ¿sí? Entonces estaría bueno que hayan repasado algo de ese patrón, ¿sí? Bueno.